Hola, hoy hablamos con Carmen Vaquero y Rocío Teixeira, profesoras del área de didáctica de la educación plástica, y han escrito para Artseduca el artículo que se titula Otra forma de visitar el museo, una oportunidad para resignificar la educación artística desde la acción colectiva en la formación de maestras y maestros. ¿Nos podrían explicar un poco de qué va? Bueno, pues en esencia yo creo que el título recoge bastante bien la idea, ¿no? Y el contenido del artículo. Y se trata de compartir o relatar una experiencia compartida entre ambas en la que la clave está en vivir el espacio del museo y la experiencia del arte de otra manera. Cuando decimos de otra manera, eso está directamente vinculada a las expectativas que el alumnado de infantil y primaria pues generalmente trae cuando accede al grado y que responde a una forma o una vivencia previa, pasiva, en la que generalmente piensa que eso no va con ellos, que el arte contemporáneo pertenece a una élite y que no tienen las herramientas ni el conocimiento para acceder a. Entonces intentamos darle la vuelta, invertir todo el proceso y convertirlos y convertirlas en agentes activos y, bueno, y no son protagonistas, porque entendemos también que solo, si viven esa experiencia en primera persona, es posible generar otras ideas, otro imaginario, tanto sobre la educación artística como esa experiencia en el museo. De forma que luego sea posible o se posibilite que eso se traslade al aula de primaria en su futura docencia. ¿Y cómo surgió la idea para investigar sobre este tema? Pues bueno, la idea es que forma parte, Rocío, yo estoy un poco, no quiero acaparar, Rocío, si tú No, cuando no, tú no, no. quieras. Adelante, adelante. La idea es una inquietud que nosotros compartimos desde que coincidimos en la docencia de estos grados. Y es que al final, bueno, en mi caso, por ejemplo, generalmente imparto la asignatura de Educación en Artes Plásticas y Visuales de del primer curso del grado y además de primer cuatrimestre. El alumnado llega a la universidad y nada más que empieza la asignatura, realmente antes aludía como se percibe, se manifiesta en clase en cada sesión que las ideas preconcebidas que tienen en torno al arte y además en torno a en torno a la educación artística, fundamentada en ese bagaje previo por el sistema educativo, pues es una idea completamente obsoleta, basada aquí bueno, esta es una inquietud importante, pero sustentada en procesos casi manuales, que no conducen a nada. Entonces, en este proceso, en estos años, nosotras hemos hecho muchas experiencias diferentes. En este caso, estamos contextualizando la acción en el Centro de Arte Contemporáneo y bueno, y esta relación fluida con este centro que nos permite hacer y deshacer a nuestro antojo, pues nos ha llevado a la oportunidad de experimentar. Y en esa experimentación, pues una de las cuestiones ha sido ya no solo la vivencia en el espacio, sino cómo preparamos esa vivencia y dónde ubicamos temporalmente esa vivencia. Porque al final, por ejemplo, en primaria, el alumnado solo cuenta con 2 asignaturas troncales en relación a la formación de la educación artística, nada más, y están ubicadas en primero y segundo, y todo lo demás desaparece. Entonces tenemos que darle, decía antes, la vuelta a esas percepciones previas que además están muy arraigadas, hay una inercia muy fuerte en muy poco tiempo. Por eso es necesario sistematizar al máximo ese encuentro con el arte contemporáneo. Porque únicamente su discurso se basa en arte del pasado, en artistas hombres ya fallecidos, en una pintura clásica, en mujeres que únicamente actúan como modelos pasivas, es decir, tienen un imaginario muy limitado y que además les impide esa experiencia previa. Entonces, en ese trabajo de sistematizar, pues nos damos cuenta que es fundamental modificar la idea que tiene y esa modificación pasa por la vivencia en primera persona, desde otro punto de vista. Y en este caso, pues se involucra también el cuerpo, ¿no? Desde otro punto de vista y a comienzo de la asignatura, para que ese choque se produzca con suficiente antelación
y que todo propicie que a lo largo de la asignatura se consoliden esos cambios. Entonces, disponemos de tan poco tiempo que lo tenemos todo dentro de la flexibilidad, por supuesto, que confiere cada grupo humano, que es absolutamente diferente, pero sabemos que es muy importante saber cuándo van al museo, en qué sentido, cómo vamos, qué pretendemos, en qué momento lo ubicamos, todo eso. Rocío, no sé si quieres incorporar algo más. No, es perfecto, o sea, esa es la idea es romper los esquemas lo antes posible. Esos esquemas previos que no encajan con nuestro concepto de vivencia, de experimentación y de experiencia in situ, y en donde ya no vas a ser público, sino que lo eres todo a la vez. Eres público activo, pero también eres creadora, bueno, eres consumidora a través de redes, pero también tienes que producir contenido, ya no es solo materiales o herramientas y recursos quizá incluso más escolarizados que llevados al plano profesional del artista y del lugar de la creación del arte, sino que es romper con todo, empezar rompiendo con todo lo antes posible, porque como decía Carmen, el tiempo está totalmente reducido y la oportunidad es aquí y ahora, ¿no? Y en ese sentido el espacio aula y el espacio museo van a ir de la mano, van a funcionar como un mismo lugar prácticamente. Y para esto, ¿cuáles son las propuestas por las que apostáis y por qué se recurre a ellas? Pues en ese sentido, bueno, nuestro punto de partida va a ser el arte contemporáneo y todo ¿cómo decirlo?, su valle, ¿no? su espacio amplio de recorrido, para que, bueno, pues a partir de ahí haya variedad. Es verdad que nos movemos desde el lenguaje de lo audiovisual, lo fotográfico, pero donde aterrizamos realmente y nos lleva a la vivencia y ese aquí y ahora, ¿no?, es el cuerpo. Es trabajar a través del cuerpo, porque ahí no hay filtros, no hay reeditaciones, no hay revisiones, hay un empezar a hacer y estamos aquí, ¿no? Y de pronto sucede todo, ¿no? Entonces el cuerpo va a ser nuestro medio de trabajo, ¿no? Va a ser la performance como tal, donde ahí suceda ese constructo del arte vivenciado totalmente en primera persona, vivido desde lo individual, pero construido y generado y disfrutado de manera colectiva. Entonces yo creo que un medio importante sería verlo desde ese prisma de la performatividad. Para nosotros hay una cuestión que es determinante y que también trabajamos en toda la asignatura, y es que yo entiendo o entendemos que maestros y maestras en formación tienen que sentirse de verdad capaces de disfrutar el arte contemporáneo. Y eso solo pasa por, decía, esa vivencia real. Es decir, por eso en esta otra forma, nosotras actuamos como la mediación artística dentro del propio museo y tratamos de pautar qué va a pasar allí para que todo suceda y se permita esa autonomía. Y de decir, bueno, en contra de lo que yo siempre he creído, este espacio, que además está en el centro de la ciudad, por la que han pasado 1000 veces, pero que nunca entran, ese espacio gratuito está aquí y es capaz de estimularme, de decirme cosas. Porque ahora yo si voy a decidir qué obra me afecta, me llama, lo voy a compartir, voy a reflexionar a partir de eso, sin lo que, bueno, en una publicación previa, una compañera, Luisa María Gómez de la Aguilera y yo llamamos sin esos discursos paralelos, que al final es decirte, necesitas información previa, necesitas la historia de por qué el artista hizo esto y lo otro. Nosotros intentamos romper con toda esa dinámica y que lo vivan. Y a partir de la vivencia vamos a reflexionar de forma compartida, vamos a construir y vamos a ver dónde nos lleva. Y si otro día, de repente, con un grupo de amigos y amigas, decides entrar voluntariamente porque sabes que la experiencia que te encuentras ahí te va a hacer reflexionar y te va a hacer conocer o pensar sobre la realidad que vives. Y de ahí, por eso, entendemos que el arte contemporáneo es el que facilita ese tipo de pensamientos o de reflexiones. Y las propuestas que habéis enumerado ahora mismo y que también hacéis en el artículo, ¿creéis que tienen algún carácter pedagógico? Adrián, ¿a qué te refieres exactamente con las propuestas? ¿Las propuestas o la propuesta?
Sí, bueno, lo que habéis enumerado, o sea, lo que habéis dicho sobre la visita del museo y digamos, lo audiovisual y lo contemporáneo para así estimular un poco el aprendizaje de vuestros alumnos y alumnas y así para el posterior profesorado. Nosotros entendemos que es determinante y por eso en esa cuestión de coherencia de las propias asignaturas con la formación que se pretende, pues por eso lo insertamos con esa contundencia. Antes decía que solo algo que yo viví en primera persona voy a ser capaz de trasladarlo o extrapolarlo a una aula de primaria, y entonces solo conociendo también en primera persona las posibilidades del arte contemporáneo y de la vivencia, de la experiencia artística a todos los niveles, es posible que luego yo, cuando llegue al aula de primaria, en lugar de reproducir un sistema sin sentido para nosotras, pues ponga en marcha otras estrategias que ayuden al alumnado a relacionarse de otra forma, a reflexionar sobre la realidad en la que vive, a expresarse, a otras cuestiones determinantes. Entonces yo creo que tiene todo el sentido. Es decir, precisamente partimos de la máxima de que lo que no tiene sentido es perpetuar esos sistemas que siempre nos dicen que no somos capaces, que el arte contemporáneo no va con nosotros, que la educación artística al final es una asignatura que, bueno, lo que hago es divertirme y sin más. Es decir, pues esa es la intención o el propósito fundamental, claro. Es verdad que para lograr eso vamos atravesando como una serie de decir, requisitos, bueno, no sé, unos pasos que realmente se han ido dando y han ido surgiendo poco a poco, ¿no? Desde tener la oportunidad de poder trabajar desde esta inquietud en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, ¿no? Entonces, tener un lugar de referencia con esas condiciones es un punto de partida totalmente necesario, pero ya a partir de ahí pues necesitamos provocar espacios de tiempo, de silencio, de deambular, que realmente son quizás dinámicas a las que no estamos tan habituados ni tan acostumbrados en el fluir del día a día, realmente. Y eso después es totalmente necesario y extrapolable al aula. O sea, quizá a veces eso es lo que nos falta muchas veces en el ambiente de clase, ¿no? Ese poder estar en silencio y que tu cabeza deambule y vaya más allá. Entonces allí se sucede, digo allí en el Centro de Arte Contemporáneo, sucede de una manera tan natural, tan lógica, que después ahí surge la reflexión de cómo eso se traduce a lo necesario en el aula, a cómo realmente ahí le damos un sentido. Ya no solo también al contenido y a lo profundo de la experiencia artística y cómo eso prevalece o cambia tu propio concepto, ¿no? Sino que además es que sí que te está gestionando, sí que te está propiciando una serie de herramientas que después se llevan en la dinámica habitual y normalizada que ponemos en práctica Carmen y yo en el aula, ¿no? Y que ellos después se llevan a sus propias prácticas. De todas formas, también al ver lo que dice Rocío, siempre le hacemos hincapié, es decir, nuestro alumnado tiene un pie, bueno, tiene físicamente los dos pies en el aula, aquí en la facultad, pero tiene un pie en primaria. Y así lo decimos, es decir, siempre nos pensamos, bueno, que esta misma propuesta que hemos vivido todos y todas en primera persona, ¿cómo la llevaríamos a primaria? Y entonces, de hecho, el propio grupo hace propuestas directas. Y claro, y entonces resulta maravilloso porque claro, estamos hablando de un alumnado que en cierta medida viene muy, permitidme la expresión, contaminado por esa inercia fuerte, pero que a la vez es sumamente creativo y tiene una gran vocación y unas ganas por cambiar el sistema una vez que se hacen conscientes de las deficiencias que tiene. Entonces, cuando hacemos esa pregunta de propuesta, elaborar propuestas, a veces por pareja o en grupo, para un aula de primaria a partir de la visita al CAC, se generan cuestiones pues muy diversas y que de repente tú dices, bueno, esto sí tiene sentido y ahora sí ven el sentido. Siempre que hay que trabajar esos dos niveles para que no perdamos, claro, un poco el punto al que nos dirigimos. ¿Y cómo definiríais o qué es para vosotras el arte contemporáneo? Para mí, lo dice muy bien Martín Prada, pero y me gusta mucho aludir a esa expresión, y es como
y yo la comparto, y entonces la digo así, es, bajo mi punto de vista, uno de los únicos reductos actuales que no está domesticado. Entonces, esa oportunidad de acceder a un espacio, a una vivencia que, como decía, no pone un espejo sobre la realidad que vivimos, eso es único y eso lo proporciona, bajo nuestro punto de vista, bueno, el arte contemporáneo. Y el grupo inicialmente no lo piensa, pero después de la vivencia, claro que sí, porque muchas veces se generan reflexiones que trascienden incluso, evidentemente, pues cualquier interpretación previa y nos ayuda a pensar de otra forma. Es decir, cuando vamos con un grupo, en la experiencia que nosotros contamos, yo recuerdo que uno de los grupos plantea esa performance improvisada y plantea, trabajan a partir de cómo o en qué medida estamos supeditados al dispositivo móvil. Y entonces la acción surge de ahí de forma espontánea. Entonces plantean dejar el móvil y involucrar el cuerpo y vamos a ver en qué medida somos capaces de deshacernos del aparato, ese aparato que al final es como el trípode de nuestro propio cuerpo y llevarnos a la acción. Entonces, para mí el arte contemporáneo es esencialmente una oportunidad reflexiva, crítica y vivencial. Yo diría algo así. Me ha pisado una palabra, Carmen, pero claro, es que estamos súper conectadas, que es espejo, ¿no? Es espejo, porque además lo interesante quizá para mí es el concepto puro de contemporaneidad, de vamos a mirar el ahora, vamos a mirar nuestra sociedad o nuestro yo del ahora. Y claro, eso solo lo haces si te paras frente a un espejo, ¿no? Y qué interesante, qué bueno es que puedas llegar a un lugar y sin darte cuenta te estás mirando en un espejo y como no, te vas a cuestionar. Entonces ahí ya va de la mano pues la autorreflexión o esa búsqueda que Carmen muchas veces habla de esa introspección, tanto individual como colectiva, que se puede dar cuando vas con un grupo y ahí es que devierte todo en oportunidad. Entonces, para mí sería espejo, pero si me llevo ya más allá y yo lo pienso desde mi propia experiencia vital con respecto al arte contemporáneo y cuando yo a lo mejor doy ese sentido y ese salto y ya me invade totalmente, para mí sería el abismo, ¿no? Que también es otra palabra muy trabajada entre nosotras, y es que realmente situarte de pronto frente a algo que te interpela, que te cuestiona, que te da miedo, que te da vértigo, pero que a la vez puede invadirte de una gran belleza y de una profundidad tan enorme que te puede sobrecoger, ¿no? Entonces, esas sensaciones, ¿no? Yo me lo llevaría como a esos dos ámbitos. Y claro, al ser algo tan, no sé cómo decirlo, tan motivante, pues para mí es inevitable que me lo lleve también hacia el espacio donde me siento en mi lugar, ¿no? Donde nos sentimos cómodas, que es con el alumnado y situarnos todos juntos frente a la misma. Y durante la visita al museo que anteriormente hemos hablado, ¿cómo respondieron concretamente los alumnos y alumnas a los actos performativos que había realizado? Bueno, yo creo que tendríamos que diferenciar un poco según las experiencias de ambas, ¿no? Sí. Yo tengo que decir que en cuestión de ese acto performativo, yo me he lanzado a esta gran experiencia que además me ha tocado, me ha afectado y me ha transformado gracias a Rocío, porque ella trabaja en sus asignaturas de forma habitual la performance y bueno, yo creo que es una experta en la performance educativa y así se manifiesta. En mi experiencia fue un riesgo, pero fue un riesgo muy, muy, muy emocionante, porque además cuando con el alumnado se rompen ciertas barreras y nos lanzamos todos al abismo y todas y sienten que es de verdad, que es decir, que vamos a explorar esto de otra forma, el alumnado propone, porque decía antes que el perfil es muy activo y en esta experiencia performativa espontánea que surge con mi grupo en el centro, es un propio grupo el que por así decirlo, hace la propuesta y el resto nos sumamos y sin más.
Hay una chica que de repente en un espacio que hay muy diáfano y despejado comienza un baile, sin más, de repente surge en el grupo el nerviosismo, esa inquietud que es adrenalina a la vez, de decir, ay, que siento vergüenza, ¿qué hago? Quiero participar, no sé cómo hacerlo, y nos vamos sumando sin más. A mí, yo decía, me ha transformado porque esa vivencia de repente acompañarla en ese baile y ver cómo se van sumando otras personas, fue absolutamente emocionante. Y recuerdo la sensación de tumbarnos en el suelo y tener la mano cogida de la compañera, que es una maestra en formación, y mirar el techo del CAC como nunca lo había hecho, porque claro, nunca me había tumbado en el suelo del CAC, y realmente es una vivencia que la guardo para siempre, muy, muy, muy emocionante. Pero bueno, seguro que va a hacer una aportación mucho más interesante, porque ya os digo que ella es experta en eso. No, a ver, igual. Yo diría que el grupo no da respuesta realmente, no responden porque son ellos los que cuestionan. Entonces, todo cambia, es que te cambia totalmente el paradigma desde donde estás viviendo la visita, que deja de ser una visita a ese lugar. Entonces, de pronto te sientes en tu casa, te sientes súper a gusto, nos colocamos donde queremos, nos tumbamos, nos sentamos, nos miramos, nos sentamos frente a la obra, nos sentamos frente a la obra que de pronto es súper paradigmática por algo, o estamos escuchando el relato de alguna compañera o de algún compañero que de pronto rompe a confesar, ¿no? Y confiesa algo que es súper íntimo, que le está pasando y que se siente súper extraño, porque ¿cómo me puede estar pasando esto delante de esta videocreación o delante de este cuadro o delante de esta escultura? ¿Cómo me puede estar pasando esto que no me ha ocurrido nunca? Y te lo confiesa y enlaza esa extrañeza con una vivencia personal. Es que esto me recuerda cuando a mí me pasó que empiezan a unir con cuestiones totalmente íntimas que las convierten en públicas delante de ese grupo y surge. Y solo el hecho de cómo estamos colocados se vuelve todo totalmente importante, ¿no? Y ahí resulta que nosotros estamos dialogando con ese espacio y estamos dialogando con las obras en sí. Y en este caso, en una de las experiencias que aparecen ahí en el artículo, el grupo decide devolverle al espacio lo que está recibiendo. O sea, nosotros queremos darle al Centro de Arte Contemporáneo una obra de arte que va a quedar efímera, que va a desaparecer, que se va a diluir, que los visitantes y las visitantes que están en ese momento allí van a poder ver y disfrutar de pronto, sin más, y que va a surgir de forma totalmente fluida, líquida, que va a surgir y va a desaparecer, ¿no? Bueno, allí rompemos a llorar, rompemos a reír, rompemos a abrazarnos, porque fluye sin más. Eso cala tanto, se te queda tan ahí, que te emociona y que lo recuerdas, ¿no? Y yo creo que ahí está el aprendizaje. El aprendizaje al final, en definitiva, es aquello que recuerdas, que se te queda para ti y está ahí para siempre, ¿no? Entonces lo recuerdas. ¿Y qué respuesta da el alumnado? Pues quizá más que dar respuesta en ese momento a la performance, es la respuesta que después, tiempo después, te vas encontrando propuestas en sus practicum, propuestas en sus trabajos fin de grado, estudiantes que te preguntan, estudiantes que te siguen por redes sociales, estudiantes que en sus propias redes sociales han transformado su perfil en un perfil artístico, en donde tienen su movida. O sea, esa es la respuesta quizá, ¿no? Y donde al final algo está calando y algo está cambiando. O al menos mínimo aquel día fue quizá una semilla, pero algo propició, algo hizo que cambiara en su concepción de su, aunque suene trascendental, de su existencia, de su ser y existir, ahí como ser individual y como ser colectivo. ¿Qué valor tienen estas experiencias que habéis contado para los alumnos y qué supondrían para los profesores? Buena pregunta. Pues nunca me lo había planteado desde el plano de qué supondría para los profesores. Pero claro, todo lo que estamos contando es verdad que bueno, incluso con el último testimonio, ¿no? Intentamos transmitir que estas experiencias emocionan y se graban, ¿no? Y se nos quedan muy, muy marcadas, porque lo que vives en la piel, en el cuerpo, como que se te queda súper marcado, ¿no? Pero nunca me había hecho la pregunta de cómo puede calar quizás los profesores.
yo creo que para empezar, para mí particularmente, el poder reflejar estas experiencias y darle sentido a través de los artículos y de la difusión que se le puede dar de una forma más académica, más formal, para mí es muy importante y está dándole también muchísimo sentido a ser muy pulcra y muy cuidadosa con la metodología, con el trato de cada detalle, que al final se convierten en datos, ¿no? Pero no convertirlo en frío, sino mantenerlo de una forma rigurosa para generar método, para generar esa traducción a lo académico, porque creo que hay un altavoz importante dentro de la comunidad educativa y dentro de la comunidad académicamente hablando, pues más científica, ¿no? Y que a lo mejor tienen esa inquietud por descubrir pues, otras formas, otras experiencias que se están dando, ¿no? Y que suceden y que al final, quizá cuando yo he podido descubrir experiencias similares o no sé, o a lo mejor que me interesasen mucho, pues alimentan ese sentido del no estoy sola, no estoy sola y a lo mejor ese otro docente tampoco está solo cuando descubre la mía, ¿no? Y eso me encanta, eso me gusta mucho. Otra cuestión que yo creo que enlazando con lo que decía Rocío es que al final todas estas acciones también pretendemos que tengan un eco en el espacio de la facultad. Y bueno, en ese sentido, pues, por ejemplo, Rocío ha hecho diversas performances, hemos hecho instalaciones, exposiciones, que además nos ayudan a modificar el esquema, no solo del alumnado que está vivenciando las asignaturas en ese momento puntual, sino del resto de la comunidad, porque bueno, somos un área que decía, evidentemente somos un área pequeña, pero somos un área que estamos creciendo mucho y que estamos ganando mucha solidez y que bueno, nos estamos uniendo y estamos tratando de evidenciar nuestro valor y lo que aportamos a la formación, en este caso de docente. Entonces, esa contribución y ese espejo que suponen todas esas acciones en el hall de la facultad, pues casi un compromiso de nuestra área de conocimiento, de todos y todas quienes lo componemos, porque entendemos que es determinante modificar esa mirada. Y eso es que es más claro. Y una declaración de intenciones también. Yo añadiría solo eso. También una declaración de intenciones de poder apropiarnos de lo que también es legítimo y es nuestro, pero de una forma muy visible. Creo que hace mucha falta que seamos muy visibles, mucho, mucho. Y con todas estas acciones vistas desde el arte contemporáneo y allí en el museo, ¿creéis que pueden ayudar a revalorizar el proceso educativo? Sin duda alguna, y además a ámbitos que trascienden lo que entendemos como educación, o lo que entendemos como esa idea previa de la educación artística. Es decir, por ejemplo, uno de los propósitos del grado de educación primaria o de educación infantil en la facultad es la construcción de ese o esa docente reflexiva o reflexivo. Y precisamente todos esos procesos que se generan están continuamente haciéndonos pensar, cuestionar nuestra identidad personal, pero estrechamente vinculada a la identidad profesional y docente. Aparte de eso, otra cuestión, un elemento que para nosotros también es determinante, es que la educación artística como tal, o al menos como la enfocamos en cada asignatura, nos permite, o propiciamos, mejor dicho, que la vivencia del espacio aula sea diferente y también se produzca desde otro lugar. Esa misma experiencia que vivimos en el CAC al final forma parte de la cotidianidad del espacio formativo tradicional. Y entonces intentamos, y yo creo que, bueno, por lo menos lo hacemos, no sé con qué repercusión en el tiempo, pero sí lo hacemos y cada vez recibimos más eco, como decía Rocío, de no limitarnos a esa estancia pasiva en clase, en sillas separadas, sino que modificamos continuamente esa organización especial. Nos vamos a otros espacios, conocemos otros espacios a través de la fotografía, desde esa mirada artística, y entonces evidentemente entienden o viven no solo ese cambio en relación a la idea preconcebida que tienen de la educación artística, sino la educación en términos o en relación a la educación en general.
a la vivencia como estudiantes desde otro paradigma, desde otro lugar. Y enlazando también con esa idea, no solo desde otro lugar en cuanto al espacio, sino en cuanto a la relación que establecemos con el otro y la otra, en la microsociedad que se genera en cada grupo. Y por eso este tipo de acciones propician el encuentro, el contacto, a veces físico, porque en la juventud actual yo creo que bueno, vive una situación absolutamente paradigmática en torno a ese sometimiento, por así decir, al dispositivo, a la pantalla que siempre está mediando. Y en este sentido, pues tratamos de darle una vuelta a ese uso, pero facilitar y convertir el aula en un espacio de encuentro real. Un encuentro a veces que se convierte en un encuentro íntimo o introspectivo, pero siempre desde la individualidad para la colectividad. Tal cual. Sí, yo solo añadiría la idea de normalizar el proceso de reflexión, ¿no? O sea, si ya tomamos de punto de partida que el nuevo concepto de docencia, de acompañamiento en el aula ya no es el constructo de docente que vierte contenido, ¿no?, en cabezas vacías, como decía Freire, ¿no?, pues ahora lo que tenemos que hacer es normalizar y acostumbrar a nuestro cerebro a estar en constante cuestionamiento, ¿no? Y eso es muy cansado, eso cuesta mucho trabajo, eso es muy agotador, el estar totalmente todo el tiempo revirtiendo la idea, volviéndole a dar la vuelta, volviendo a construir, volviendo a hacer, y eso, si tú lo haces desde un asiento todo el tiempo en quietud, no tiene ningún sentido, ni ningún valor, ni serviría para nada, ni realmente lo favorece. Entonces es cambiar todo. Modificar todo es hasta desde nos sentamos con las sillas encima de las mesas, generamos una grada que no existe en nuestra aula, pero la montamos para poder sentarnos en una asamblea real con esos grupos numerosísimos de alumnos en esas clases concretas que tenemos nosotros y modificarlo todo para poder pensar en grupo y convertirnos en un único cerebro y normalizar ese proceso de pensamiento colectivo y de cuestionamiento constante, que al final no importa tanto en determinados momentos a qué conclusión llegamos, sino el haber creado ese proceso de pensamiento y de cuestionamiento que decía, ¿no? Y eso, cuando estás produciendo de manera artística, al final eso es la creación artística, el proceso, ir contemplando qué fases vas atravesando cuando estás produciendo y que realmente al final es lo que va a construir la obra, ¿no? Pues eso sucediéndose en un aula y sucediéndose con el grupo de forma normalizada como dinámica de aula, como dinámica de clase. Yo creo que para entender un poco en nuestro trabajo hay un elemento del que no hemos hablado que también es importante y que muchas veces nos juega como la baza contraria. Es decir, en nuestra clase es determinante también el análisis de la cultura mediática. Y por eso yo decía, hacía alusión antes de ese reducto no domesticado frente al espacio que nos invade y que está absolutamente controlado, manipulado, intencionado. Entonces, ese análisis crítico y reflexivo de la cultura audiovisual es determinante porque les hace consciente además no solo de los mensajes o ese gran relato que los medios proponen, sino que además encuentran en el arte contemporáneo esa posibilidad o esa oportunidad paralela. Y bueno, creo que es un ingrediente que teníamos que poner sobre la mesa. Y por todo lo que habéis comentado, ¿diríais que la improvisación puede reforzar el momento educativo? La improvisación a veces suena como arma de doble filo y en realidad la improvisación tiene una parte de improvisación y de instinto en el momento, pero la improvisación también tiene mucho de previa reflexión y previa reflexión profunda para poderte atrever a improvisar. Es decir, o sea, es como un término trampa, ¿no? A veces parece como que improvisar es, ¡ay, no pasa nada!, ¿no? Voy a hacer lo que se me ocurra. Y realmente no es tanto. Una improvisación desde la formación te puede llevar a un descubrimiento brutal, ¿no? Quizá el término improvisación lo podríamos equiparar a la deriva, entendida desde el plano más artístico, ¿no? La deriva no es voy a pasear sin más o voy a indagar sin ningún objetivo sin más, sino el objetivo es indagar,
¿no? Pues la improvisación pretende algo similar. La improvisación es una chispa que te da un chute de adrenalina tremendo, en el que de pronto dices, venga, todo esto de lo que llevamos días o llevamos minutos hablando, de pronto lo vamos a materializar en algo. ¿En qué? Ya, ahora. ¿En qué? Ya, ahora, ¿no? Y ese boom en la cabeza en que tienes que resolver algo, esa es la improvisación. Desde ahí, al menos yo, desde ahí es de donde la entiendo, porque si no sería algo un poco, no sé, me parece, hablando a lo mejor desde la terminología más educativa, me parecería incluso un poco irrespetuoso, ¿no? Porque no es improvisar por improvisar, es improvisar desde un conocimiento y desde una conciencia de hacia dónde voy con la improvisación y qué pretendo con ella, ¿no? Entonces ahí quizá la cogería con un respeto muy grande a esa palabra y que para mí es un trampolín tremendo en ese abismo en el que me estoy asomando, ¿no? La improvisación sería me voy a atrever a saltar y a ver qué pasa y a ver a dónde llego. Pero yo quiero saber que si salto, lo hago porque quiero hacerlo, porque tomo la determinación de hacerlo, porque quiero vivir ese riesgo, porque me he preparado para vivir ese riesgo, ¿no? Porque he analizado durante un momento esos instantes, ¿no? En mi caso, la improvisación, como la he mencionado anteriormente, yo la viví como una invitación. Es decir, en el breve recorrido de la asignatura, pero que es verdad que está muy articulado, es una improvisación que implica mucho trabajo detrás, claro que sí, y mucha conciencia sobre todo, que es otra de las cuestiones más clave. En mi caso me lanzo a hacer esa invitación al grupo y el grupo la coge no solo, es que la coge con alegría y con entusiasmo. Y de repente digo yo, wow, a ver ahora dónde nos vamos. Pero es que ese riesgo tiene que estar. De todas formas, es un riesgo, como decíamos, controlado, o más que controlado, es que es natural, es una evolución natural de la asignatura. Antes de visitar al CAC, en clase o en otros espacios de la facultad, ya hemos hecho un recorrido por esas concepciones previas. Hemos conocido a artistas mujeres, a artistas locales y artistas vivos. Hemos analizado cuál ha sido nuestra experiencia previa en educación artística. Hemos experimentado acciones artísticas breves, pero que ya nos resultan un poquito más familiares. Es decir, no puede suceder en cualquier momento. Hay una preparación previa que hace que todo evolucione de forma natural. Porque si no, como decía Rocío, sería casi irrespetuoso por nuestra parte. Y ya para terminar la entrevista, dos preguntas muy rápidas que digamos que este artículo, ¿qué supone, digamos, ¿no? para la sociedad en conjunto, y qué le diría a alguien que duda en leerlo o cómo le animarían? Para mí este artículo, antes de comenzar la entrevista hablábamos de que en nuestra área encontrar espacios como esta revista que permite y que acoge otros lenguajes en términos de investigación, donde otras formas y otras posibilidades son posibles, nosotros lo hemos vivido como un regalo, porque entendemos de verdad que es necesario que la investigación vaya de la mano de la propia docencia y sea coherente con lo que sucede en el aula, porque solo así al final cobra sentido todo esto. Entonces, yo lo viví como una oportunidad, pero también con mucha, evidentemente os decía antes, también con mucha ilusión, porque desde ese juego que hay a lo largo de todo el texto de otra forma, otro modelo, otro paradigma, al final esta es nuestra propuesta, es una propuesta libre, es una propuesta honesta, real, que hemos experimentado y que queremos compartir con la comunidad científica porque entendemos de verdad, porque lo hemos vivido en primera persona, que es posible vivir el museo de otra forma y que eso tiene un impacto brutal en maestros y maestras en formación. Y bueno, es que decía, el impacto, el eco, esa resonancia resuenan sesiones después y así nos manifiestan porque hay algo que ha cambiado. Entonces, creo que es importante y bueno, yo invito a los lectores y lectoras posibles que se animen porque es un texto, os decía, muy real, muy
vivencial. Por mi parte, pues, bueno, para mí, como dice Carmen, es muy grato poder escribir con esta naturalidad, poder trasladar la experiencia, pues, con esta forma de rigurosidad, ¿no? Con este método, con esta manera de poder transmitir lo que hemos hallado, ¿no? Lo que estamos encontrando y lo que estamos disfrutando, porque también yo creo que hay que darle también un poco de valor hoy en día al disfrutar de la docencia. Para mí es una palabra que me está acompañando tanto últimamente, que me lo llevo a todos los ámbitos, ¿no? Y pues ojalá eso se traslade también, ¿no? a la comunidad educativa y a los lectores y lectoras de este artículo, porque al final también a veces analizamos mucho la dificultad o analizamos mucho el problema, ¿no? Buscamos el problema y buscamos la solución al problema, pero también, oye, de vez en cuando un respiro de hallazgos que han surgido desde lo inesperado, como a veces puede suceder en una improvisación, pues ¡guau! Es como un chute de aire fresco que te permite mirar de otro modo, ¿no? Que para mí ha sido un disfrutar. Y después, pues por supuesto, el continuar haciendo mío, tuyo, ¿no? Estas experiencias, que no se queden en que la docente traslada estas experiencias al alumnado, porque si se quedase en ese tipo de lectura, pues no funcionaría. Realmente quizá una de las cosas más bonitas y más interesantes también de la relación que se va creando entre la línea de trabajo de Carmen y mi línea de trabajo es que nos vamos impregnando juntas de experiencias, de relatos, de formaciones en donde no tengamos a lo mejor pudor o miedo a arriesgar, a ver qué pasa, vamos a arriesgar, ¿no? Y a experimentar en primera persona otro tipo de experiencias o propuestas que puedan surgir desde otros compañeros y compañeras del ámbito de la educación artística. Esto además nos permite, perdona Raquel, nos permite seguir dando pasos, porque os decíamos antes que la construcción, el cómo, el cuándo, todo eso es muy consciente, pero de repente surgen hallazgos que van más allá de lo esperado y entonces todo eso también hay que recogerlo. Y vamos moviendo las sesiones, vamos modificando propuestas, pero tenemos que hallar esas claves comunes que de verdad hacen que esos esquemas mentales del alumnado cambien. Y entonces, pues bueno, seguimos investigando por ahí y bueno, un poco más. Pues nada, muchas gracias por participar en la entrevista y por, no sé, vuestra vitalidad y vuestras ganas de enseñar, que yo creo que nos lo habéis transmitido a nosotros y seguro que se lo transmitís a cualquiera que vea esta entrevista. Así que muchas gracias. Por nuestra parte, agradeceros a vosotros, por supuesto, y a la revista la oportunidad de compartir el trabajo de otra forma. Otra vez estamos con ese juego, porque la verdad que ha sido una experiencia muy agradable. Sí, nos encantó la propuesta y es un disfrute también poder estar así viéndonos las caras y poder compartir también de este modo. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Gracias a vosotros.